Vamos con noticias internacionales. Josefina Ecolt nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Claudia, querida? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Y nuestros queridos compañeros en el Switch, espero que estén muy bien también. Vamos a empezar en el Vaticano, porque esta mañana, durante la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco expresó su vergüenza ante la publicación del brutal informe sobre los abusos sexuales que sufrieron 216.000 niños y niñas en los últimos 70 años por parte del clero francés. El 80% de las víctimas de abuso son de sexo masculino y van entre los 10 y 13 años. También fueron víctimas de abuso por parte de personas que no son sacerdotes, pero que sí estaban involucradas con la Iglesia. El pontífice además instó a los católicos franceses a asumir responsabilidades para que la Iglesia sea nuevamente una casa segura para todos. El documento de 2.500 páginas fue elaborado por una comisión independiente que trabajó durante 2 años y medio, escuchando víctimas y testigos, estudiando archivos de la Iglesia, expedientes judiciales de la policía y también recortes de prensa. La comisión emitió además 45 recomendaciones sobre cómo prevenir el abuso. Entre estas recomendaciones incluye capacitar a los sacerdotes y otros clérigos, por supuesto que revisar la imposición de celibato, ¿no? También revisar el derecho canónico y el secreto de confesión, además de fomentar políticas para reconocer y compensar a las víctimas, entre otras. Pero el Papa, en un muy sentido mensaje, pidió perdón. Vamos a escuchar lo que dijo. Me gustaría expresar a las víctimas mi tristeza y dolor por el trauma que han sufrido y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad de la Iglesia durante demasiado tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Este es el momento de la vergüenza. Ahora, José, esto podría ser mucho peor porque de hecho este informe advierte que el número, que ya es tremendo, podría aumentar a 330.000 si se incluye el abuso por parte de miembros laicos de la Iglesia, ¿no? Ya no solamente de sacerdotes. Así es. De hecho, el informe incluye al resto de las víctimas, como tú bien lo mencionas. Son 330 en total, que son parte de este informe. Pero lo que emana en esta primera entrega, digamos, son las 216.000 víctimas por parte de personas que están directamente vinculadas a la Iglesia y no otros laicos que asistían a esas iglesias, sino que funcionarios, sacerdotes y otros clérigos. Pero sí, como tú bien dices, el número es horrible, exorbitante y por supuesto que trae preocupación. Aunque haya sido en 70 años es muchísimo. Pero lo más grave de este informe es que dice que la Iglesia no hizo nada por prevenir estos abusos y que de hecho cayó permitiendo que niños fueran puestos en manos de depredadores sexuales, Claudia. Sí, además que no es un caso aislado el de Francia. Bueno, ha pasado en Chile, no con ese número tal vez, pero porque no se conoce. Sabemos que acá, cierto, que hay víctimas del abuso que han transparentado lo que les ha pasado, Murillo, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, no son los únicos, sin duda. No es un tema fácil, hay muchas víctimas que seguro todavía están en silencio y pasa en tantos países del mundo donde la Iglesia es cómplice, ¿no? Y también es parte de estas redes, verdaderas redes, ¿no? Con abusos sexuales, con abusos psicológicos también y que en definitivamente le cambian la vida a esos niños, incluso de adultos, ¿no? Ojalá que esto permita que se siga destapando la olla, por así decirlo, en otros países y sobre todo que más allá de la cifra haya reparación para las víctimas. Exactamente, eso es fundamental, Claudia. Lo que tú dices es fundamental, la reparación. Y esperemos que las duras palabras del Papa esta vez sí tengan eco y sí tengan consecuencias, porque ayer fue muy tajante al decir que basta de pederastía en la Iglesia y que no lo iba a tolerar. Esperemos que ahora sí, después de años de encubrimiento por parte de sus antecesores, que esta vez sí, como tú bien dices, se destape la olla, pero que haya consecuencias para quienes abusaron de miles de niños en todo el mundo. Vamos a ir ahora hasta Rusia porque ese país volvió a batir su propio récord al informar de 929 muertes relacionadas con el COVID-19 en las últimas 24 horas. Ese es el mayor número de fallecidos en un solo día que se ha registrado desde que comenzó la pandemia. Además, hay más de 25.000 nuevos casos, eso por cuarto día consecutivo. El Kremlin dice estar preocupado, aunque todavía no considera un confinamiento en todo el país ni otras medidas restrictivas de alcance nacional. Hay que
recordar que varias regiones aún siguen vigentes dichas medidas y hay, por supuesto, asistencia limitada a eventos masivos y acceso restringido solo para vacunados a lugares públicos como restaurantes, bares, teatros y cines. José, ellos tienen la Sputnik V, ¿cierto? Sí. V de Victoria, por lo demás, ¿no? Así le dice Putin. Una vacuna que también se aplica en Argentina, por ejemplo. Sin embargo, la campaña de vacunación ha sido súper lenta y los expertos dicen que por ahí esta cifra se explica a raíz de eso. Llama la atención, ¿no? Teniendo su propia vacuna. Exactamente. Rusia ha defendido la efectividad de su vacuna y de hecho ha dado buenos resultados en personas que han sido inoculadas, pero claro, la lenta campaña de vacunación y el cero fomento, podríamos decir también, por parte del gobierno que permite las libertades en cuanto a tratamiento, también tienen que ver en esta disparo nuevamente de la pandemia. Ahora, muchos también se preguntan qué tan certera es la vacuna, qué tan efectiva es la vacuna, si el mismo Vladimir Putin, que está inoculado, se autoaísla cada vez que alguien de su círculo cercano no da positivo para COVID-19. Sí, se ha puesto en duda, porque era una verdadera carrera por tener la vacuna, por tenerla antes de Estados Unidos, etcétera. Entonces algunos dicen, bueno, por ahí se hizo demasiado rápido y no se sabe, ¿no?, qué tan efectiva es. Exactamente. Bueno, esperemos que las cifras se caigan para los rusos porque sin duda que 920 muertes que lamentar es muchísimo, aunque fuera una, pero 900 y en el peor pic de la pandemia para ese país, sin duda que los preocupa a ellos y nos preocupa a todos, por cierto. Vamos a ir ahora hasta Afganistán porque cientos de personas se reunieron frente a la oficina de pasaportes en Kabul después de que los talibanes anunciaran su reapertura y que van a volver a emitir pasaportes a partir de este sábado. El proceso había sido suspendido desde la caída del gobierno de Ashraf Ghani en agosto, dejando a los afganos desesperados por poder abandonar el país, varados. Ahí lo veíamos afuera del aeropuerto, ¿no? A pesar de que inicialmente esta medida es solo para aquellos cuyas solicitudes ya estaban pendientes, cientos de personas llegaron hasta la oficina de pasaportes otra vez, dada la desesperación por abandonar el país y otra vez la dureza de las fuerzas talibanas para mantenerlos a raya se hizo evidente. Esto solo prueba la desesperación y las ganas que tienen todavía muchos afganos de huir de ese país. Y a propósito de eso, vamos a ir a las siguientes imágenes porque una familia completa, y esto sí que es reflejo de la desesperación absoluta que se vive, un ex profesor de escuela y sus hijos pequeños, junto a su mujer también, fueron detenidos por los talibanes después de que la familia completa, Claudia, manchara por las calles de Kabul por los altos índices de desempleo, vestidos con mortajas blancas que se utilizan tradicionalmente para los funerales islámicos, entregando un potente mensaje con eso. La familia se manifestó en plena capital de Afganistán exigiendo al gobierno talibán que se preocupe de crear puestos de trabajo para miles de personas que no tienen cómo mantenerse, ¿no? Esto además agravado por una crisis de sequía. La fuerte crisis económica es, por supuesto, uno de los mayores desafíos que enfrenta el gobierno talibán desde que tomaron el control, porque además de la falta de empleo y la sequía, la suspensión de ayuda por parte de Occidente, está el alza en los precios de los alimentos más básicos, como son la harina, el arroz y también el combustible. La ONU, de hecho, estima que de aquí a fin de año unos 3,2 millones de niños van a estar desnutridos y es probable que 1 millón pueda morir de hambre. Sí, es tremendo. Y bueno, las mujeres afganas, ¿no? Probablemente las más perjudicadas por todo esto, han salido también a desafiar a los talibanes los últimos días con pancartas exigiendo, ¿no?, su derecho a la educación, repletando salones de belleza. En el fondo, bueno, todas cosas que las tienen bastante prohibidas, ¿no? Exactamente. Quieren seguir siendo escuchadas, quieren que sus derechos sean respetados y quieren que todas sus capacidades puedan ser puestas al servicio de la nación, lo que cualquier mujer en el mundo cree, y no solo cree y quiere, sino que también es nuestro derecho, porque somos iguales, tenemos capacidades distintas, pero complementarias e igualmente potentes, Claudia. Así es. Vamos a ir ahora hasta Eslovenia, porque vemos en imágenes a Angela Merkel llegando a la que probablemente va a ser su última cumbre de líderes europeos como canciller de su país.
Merkel llegó acompañada del canciller austríaco Sebastian Kurz y por supuesto que se llevó todas las miradas. A este país en donde la Unión Europea y los Balcanes occidentales están reunidos para discutir temas tan relevantes como son Afganistán, precisamente lo que discutíamos hace unos segundos, el COVID-19 y el resultado de las elecciones federales en Alemania también, que por cierto todavía las negociaciones no llegan a buen puerto, ni siquiera han comenzado, para ser precisos. Ayer se llevó a cabo una comida en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, en donde los líderes no lograron superar sus divisiones sobre si desarrollar o no una fuerza de defensa independiente de la OTAN después de la caótica retirada de las fuerzas occidentales desde Afganistán y el enojo de Francia después de ser excluido de este acuerdo para submarinos que firmó Estados Unidos con Australia. A los líderes de la Unión Europea se van a unir los 6 líderes balcánicos de Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia del Norte, Kosovo y Albania, en resumen la ex Yugoslavia, este miércoles como parte de la estrategia de crear un anillo de amigos desde el sureste de Europa hasta el norte de África, que es una idea que viene rondando a la diplomacia europea hace mucho, pero que aún no se concreta. Y dada la última carrera armamentista, el desastre de Afganistán, las negociaciones por fuera con Francia, esta podría ser una oportunidad para concretarlo. ¿Qué te llama la atención, digo, en esta imagen, Claudia? El amarillo de Angela Merkel. El amarillo de Angela Merkel, el negro. Exacto, y el fucsia de la presidenta de la Comisión Europea, las únicas 2 mujeres en la foto oficial de los líderes. Esperemos que también traten ese tema para que eso también cambie, ¿no? Falta mucho, se habla tanto del tema, pero hay que llevarlo a la práctica. Exactamente, y si falta tanto en Europa, que tanto decimos que son las naciones desarrolladas, imagínate el resto. Bueno, nosotros hemos dado un tremendo puntapié inicial con nuestra Convención Constituyente paritaria. Así es. Vamos a ir ahora hasta California, porque la justicia de ese estado acaba de condenar a la empresa Tesla del millonario Elon Musk a pagar $137 millones por daños y perjuicios a un ex trabajador por el racismo sufrido en la planta de Fremont, en California. Esta condena echa por tierra la imagen del progresismo y la modernidad, ¿no?, que muchos tenemos de las empresas tecnológicas y muestra que durante años también han encubierto abusos laborales. Según la víctima, lo que hace la justicia californiana es contribuir a limpiar con este duro golpe a uno de los fabricantes de autos eléctricos más importantes del mundo, todo este manto de silencio. El juez consideró que Tesla hizo la vista gorda ante insultos, actos hostiles repetidos y sistemáticos contra una persona negra durante el año que trabajó en la fábrica. Owen Díaz se desempeñó como operador de montacargas entre junio de 2015 y julio de 2016 y en el juicio dijo que los demás empleados se burlaban de él y del resto de los afroamericanos en la planta, les decían insultos a él y a su hijo, por cierto, que trabajaba con él, eran denigrados, les decían apodos racistas y además debían soportar ver insultos pintados en los baños. En su primer informe sobre diversidad, publicado el año pasado por Elon Musk, la compañía Tesla dijo tener solo un 4% de ejecutivos negros y un 10% en el conjunto de su planta en Estados Unidos. Es decir, poco. Seguimos vamos a ir ahora hasta París, porque momentos de tensión se vivieron durante un desfile de Louis Vuitton en el Museo del Louvre. Un activista irrumpió en plena pasarela con una gran pancarta que condenaba el impacto del consumo excesivo en el medio ambiente. Ahí lo vemos, el cartel se puede leer con claridad, como dice: consumo excesivo es igual a extinción. Durante casi un minuto, ahí la vemos en imágenes, incluso desfiló junto a las modelos y hasta posó para los fotógrafos, hasta que fue sacada de la pasarela a la fuerza por varios miembros de seguridad. A pesar de la rápida acción, la protesta, por supuesto, que no pasó inadvertida y rápidamente se hizo viral. El evento, desarrollado en el pabellón de Richelieu en el Louvre, pudo finalizar finalmente su celebración tras la protesta y contó con la presencia de celebridades como la actriz cubano-americana Ana de Armas y la actriz francesa Catherine Deneuve. Cabe destacar que después de esta protesta, Greenpeace también se manifestó en las afueras del Louvre, Claudia. Yo creo que, a ver, no sé, porque la imagen que estamos viendo ahí
vista de la que se ve en las redes sociales del mismo Louvre, que subió este video, mostrando, ¿no?, cómo ella caminaba por cómo ella caminaba con toda tranquilidad por la pasarela, lo cual está bien, porque la dejaron hacer, y sin violencia de por medio, su manifestación, caminando como una modelo más. De hecho, se devuelve por la pasarela como una modelo más, sin interrumpir, hasta que finalmente aparecen esos guardias que, bueno, sí, de una manera más o menos violenta, ¿no? La sacan. Quizá iba a terminar bien, iba a pasar piola. En algún minuto, cuando yo vi este video que subieron a su Instagram, yo pensé que era parte del show. Claramente no lo era. Claramente no lo era. Pero no sé si era para ese nivel de reacción. Ahora, bueno, logró su objetivo, ¿no? Hizo ruido. Logró su objetivo, ya es viral y por supuesto que Greenpeace, como te comentaba, después siguió sus pasos y ahí se manifestaron también en las afueras del museo, Claudia. Y a propósito de exposiciones y museos, vamos a ir ahora a Dubái, porque esta espectacular estatua de 6 metros de alto y tridimensional, el gemelo del David, dicen muchos que ha sido víctima de la censura, porque en la exposición normal tú solo puedes ver del cuello para arriba, y para poder ver de la cintura para abajo tienes que acceder al subterráneo a una exposición que es privada y para miembros selectos. Bueno, muchos ahí dicen que esto está bueno porque puede mirar a los ojos al David por primera vez, algo muy distinto de lo que sucede en Italia. Por supuesto que los expositores ahí romanos, italianos, en su pabellón niegan que esto haya sido censura o autocensura debido a la religiosidad de Dubái, por respeto a esa religión, sino que su intención era precisamente que pudiéramos mirar al David a los ojos, Claudia. Eso está muy bueno, que me parece súper interesante, ¿no? Verlo de alguna manera más de cerca, ver esa parte de la expresión, poca expresión, eso sí, facial, ¿cierto? De una escultura que es increíble. Ahora, igual da para pensar que podría haber sido una censura, en ese caso, exagerada, ¿no? Porque se refiere para que no se vean tanto los genitales de David, tampoco a una cosa así monstruosa que llame mucho la atención, digamos. Y es una escultura y es parte de la historia universal, ¿no? Claro, es una de las esculturas más famosas del mundo de Miguel Ángel, que se exhibe ahí en Les Uffizi en Florencia. Aparte del cuerpo, ¿no? Claro, exactamente, es el cuerpo. Entonces ahí, bueno, mira, el lado positivo de esto es que muchas personas asistentes a la exposición dicen que, bueno, deja harto la imaginación y eso es bueno para irse pensando a la casa, para echar a correr, ¿no? Ahí los pensamientos. Ahora, lo relevante de esto es que es una estatua que fue impresa en la impresora 3D más grande del mundo. Esto es producto de una impresión. Es el gemelo tridimensional más grande que existe de la estatua original del David. Y bueno, los que vayan a la exposición van a poder mirarlo a los ojos. Sí, y ver otras cosas y que van al subterráneo. Exactamente. Yo todavía no entiendo eso de la impresión 3D, me parece que, o sea, de verdad no lo entiendo, eso cuando imprimen comida en impresión 3D. Órganos. Sí, órganos, me cuesta todavía entender bien cómo funciona, pero está muy interesante.